de regreso, amigos, con este tema tan interesante que es el servicio desde el arte. Y nos acompaña Norman Bar-David. Norman, nos estabas platicando de la Comisión Nacional por la Cultura de Paz y no violencia. La no violencia. Ok, platícanos un poco más. Bueno, ¿cómo llego a la Comnapaz? A medida que el proyecto de Revelación se va empezando se va encaminando en México y que va haciendo a nivel institucional, se hace la presentación del proyecto del Museo Nacional de Arte y después parte de la colección que conforma el libro empieza a recorrer diferentes museos del país. Ahorita ya van 8 museos. Pero un amigo que sabía de los esfuerzos que estaba haciendo, me habla un día y dice, tienes que estar presente hoy en el Senado de la República. Eso estamos hablando del 2012. Okay. ¿Qué sucedió en el Senado de la República ese día? Pues diferentes individuos, representantes de diferentes organizaciones civiles, nos reunimos porque en esa fecha se decretó el estado de paz como un estado de derecho del ser humano. Eso sucede por primera vez en México a nivel mundial. En México. Wow. Así es. Lamentablemente, dentro de la comisión, porque no hay recursos, entonces todo se viene desarrollando a partir del voluntariado. Cada quien, a medida que podamos, participamos, aportando tiempo, relaciones, recursos, etcétera. Lamentablemente no ha habido recursos para generar toda una estrategia de comunicación y dar a conocer los avances. Si quieres, platico un poco de cómo inicia la comisión. Claro. La comisión inicia en el año 94, en donde algunos individuos, a partir de lo que estaba sucediendo en México cuando se daban los brotes del movimiento zapatista en ese año, empiezan a tomar acciones para ir ayudando a resolver la violencia que empieza a suceder en México en aquel entonces. Y por 20 años han estado, pues de alguna manera, ayudando a gestar esto y a que podamos entender más lo que es el proceso de paz. Y se llama cultura de paz y no violencia porque el principio de la paz es la no violencia. Exacto. Y a medida que me he estado involucrando más en la comisión y he estado cerca de diferentes maestros, te puedo decir que hoy por hoy hay un carril que es el que ha estado dirigiendo Irán Valdés, uno de los presidentes, que es intentar la aceptación de ciertas iniciativas de ley que tengan que ver con la educación por cultura de paz. Porque ya existe tecnología y ya existen cursos donde hay maestrías en donde se enseña cómo se puede lograr la paz positiva y cómo poder mediar cuando existen foros de violencia y cómo poder llegar a la mediación. ¿Cómo llegar a que desaparezca esa violencia? ¿Cómo poder mediar? ¿Cómo disminuir y mediar los puntos de tensión entre dos individuos o dos grupos que están generando violencia y que eso afecta pues al entorno. Al entorno. Y entonces dentro de ellos han traído a diferentes maestros internacionales. Uno es el doctor Johan Galtung, Premio Nobel Alternativo de la Paz, que fue quien dentro de sus muchos acciones fue el que logró generar la paz entre Bosnia y Herzegovina. Wow. Él ha estado en diferentes ocasiones en México y nos ha hablado de la importancia que es el arte como una herramienta para lograr la paz. Estuvo él hace 2 semanas en México, estuve acompañándolo en la Universidad de Querétaro, de San Juan del Río, porque ya en esa universidad se plantea no sé si es exactamente un diplomado o una maestría de educación por cultura de paz. No solamente ya en el estado de Querétaro, sé que en el estado de México, en algunas de las universidades del estado de México, ya se está implementando educación por cultura de paz. Ya se están haciendo conciencia en las universidades de que algunas es universidades muy necesario que haya Exacto, y se está implementando ya la metodología generada por algunos expertos en la materia. Otro es el doctor Danush,
con el cual tuve el privilegio de estar y compartir. Él es iraní, vive en Vancouver, pero es el que, después de que se da la guerra entre Bosnia y Herzegovina, sí, y las diferentes repúblicas que se gestan, sí, de la ex Yugoslavia, él tenía una metodología de cultura de paz. Se lo propone al gobierno de Bosnia y se lo dan como prueba para que en 6 escuelas lo detonara. A los 6 meses se dan cuenta de que empieza a funcionar y lo amplían a 100 escuelas, le dan un periodo de 3 años para que pruebe, a los 6 meses se dan cuenta que está funcionando y después lo abren a todo el nivel, a todas las escuelas del país. Y en 14 años se ha visto que, creo 14 o 15 años que se paró la guerra en Bosnia, hoy por hoy obviamente se fueron resolviendo los graves problemas y ya hay una conciencia colectiva en torno a cómo poder convivir en armonía entre los individuos y entre los diferentes puntos de vista, porque ahí estábamos hablando fue una guerra religiosa al final de cuentas, exacto, entre musulmanes y cristianos. Y que va más allá de cómo interpretas la espiritualidad o la religiosidad para una convivencia armónica entre sin mezclar una cosa con la otra, ¿no? Con un respeto a tus convicciones. Como existe en otros países, que se ve claramente que existen individuos que son de diferentes religiones y todos funcionan perfectamente bien. Sí, porque cada religión lo que brinda es tecnología, tecnología de oración, tecnología de meditación, y hay pues desde los animistas hasta los panteístas, inclusive las diferentes religiones monoteístas, pero que tienen su diferente manera de interpretar la espiritualidad. Cualquier oración, como la llames, va a llegar a la misma fuente. Exactamente. Al gran espíritu. Y cuando reconocemos eso, entonces toda la forma que le fuimos dando para poder entender la espiritualidad, simple y sencillamente son formas que nos ayudan a comprenderlo. Pero en esencia es como podemos rescatar que venimos a la Tierra a evolucionar espiritualmente, pero a través de una misión y un servicio. Y en México, ¿cuál es la propuesta de ustedes, de estas organizaciones que conjuntan la CONAPAS? Bueno, la comisión hoy por hoy la conforman cerca de 500 organizaciones civiles del país. Estas organizaciones civiles no todas están enfocadas únicamente a disminuir la violencia o a atenderla o ir generando acciones de paz. Son organizaciones desde muchos ámbitos, pero que todas coinciden que estando en paz podemos florecer como individuos y como colectividad. Nos encontramos ahorita en una fase de poder gestar recursos, ya no únicamente a través de que el gobierno pueda ejercer recursos a la comisión, sino también generar estrategias de fondeo para que pueda estar trabajando un equipo profesional en la comisión que nos dé la posibilidad de dar a conocer los proyectos de todas las organizaciones civiles, y a lo mejor si tenemos una organización civil que trata de sustentabilidad en un estado de la República que lleva 20 años trabajando y otra que apenas empieza, a lo mejor sin recursos, nada más al vincular las fundaciones, las dos se nutrirían y las dos podrían avanzar. Entonces se está trabajando en esa área. Y por otro lado se está también se está continuando con todas las iniciativas de ley, y estoy planteando toda una serie de estrategias que desde el arte efectivamente podamos dar saltos cuánticos en nuestro desarrollo social, utilizando a los artistas como fuente creativa que permita inspirar a esa transformación social. Y eso tendría que ser a través de quién, de las escuelas, de las instituciones, a través del gobierno. Pues de todos, porque
porque si queremos un país en paz, tenemos que vincular iniciativa privada, tenemos que vincular gobierno, tenemos que vincular las organizaciones civiles. Solamente el arte está siendo el medio a través del cual podría ayudar a facilitar esa conciencia. Entonces, vamos a pedirle al gobierno que realmente se ponga las pilas y que vea esta parte. Yo sé que la tarea gubernamental es muy fuerte, pero esta parte es tan interesante porque es la base, sobre todo las nuevas generaciones, como tú dijiste, son las que van con los años, porque el cambio no va a poder ser radical ni pronto, pero si empezamos con nuestros niños, con las nuevas generaciones, a que tengan esa conciencia de paz, esa transformación a través del arte y todo lo que tú manejas, realmente vamos a tener una sociedad diferente. Pues es paulatino, ha sido un esfuerzo titánico. Muy titánico. Pero que poco a poco estamos teniendo la visión y la claridad. Estamos haciendo esa vinculación entre individuos sensibles, entre organizaciones sensibles, para generar ya estrategias claras y precisas que permitan ir logrando poco a poco esa transformación. Es maravilloso. Tú continúas encabezando las tuyas, pero también manejas otro tipo de actividades, no solamente las que ya dijiste del arte, de la paz y todo, sino también el del rescate de nuestras tradiciones ancestrales, de este país tan rico en todo esto, que se ha ido perdiendo, desgraciadamente, se ha ido perdiendo año con año, desde la cultura de las hierbas hasta la cultura espiritual. Todo eso va desapareciendo, se está perdiendo con la nueva tecnología, con todo lo que nos llega, ¿no? Sí, pues estamos ya en un mundo muy globalizado y acelerado. Hoy por hoy, si tomamos esa tecnología y esa globalización, reconozcamos que hay sus aspectos de luz y sus aspectos de sombra. Vivimos en un país riquísimo en tradiciones culturales. Todos los diferentes pueblos que, a pesar de la conquista, y que ya son más de 500 años de conquista, que fue una conquista física y una conquista espiritual. Total. De aquí a lo que fue la independencia, nos estaban hablando las personas que sí han estado muy fuertemente trabajando y rescatando esas tradiciones, que fue pasando de generación en generación, y más bien a través de la palabra, porque tipo oral, fue una transmisión oral, ¿no? Transmisión oral, porque muchos de los documentos se perdieron, se quemaron cuando llegaron. Realmente ahí en Yucatán hicieron quema de todos los códices y de todo lo que existía, y luego lo que se pudo rescatar fue el 1% nada más, y el 99% se quemó de lo escrito, de los códices, pero había gente, como tú dices, que lo fue transmitiendo, a lo mejor un 5% más, pero sigue platicando. Y entonces encontramos en esa riqueza de nuestras tradiciones un extraordinario saber. En el México prehispánico había una veneración por la Madre Tierra. Sí. Y una veneración por el Gran Espíritu. Sí. Entonces, las diferentes tradiciones le daban sus nombres a las deidades, pero eran, por ejemplo, pues, Tlaloc, el dios de la lluvia, o las diferentes deidades, que al final de cuentas son los elementos. Entonces, ¿cómo logramos el equilibrio entre los elementos? Lo continuamos, ¿cómo vamos a encontrar el equilibrio de los elementos después de una pausa? Perfecto. Regresamos, amigos, con ustedes. Estamos con Norman Bardavid.